¿Sabías que puedes vender o recomendar productos de terceros sin invertir dinero? Esta información es importante porque si eres una persona que no puede invertir en publicidad, esto es para ti. Muchos de los afiliados en la comunidad a la que pertenecemos han logrado obtener grandes resultados de manera orgánica en distintas redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, entre otras. Esto nos ha funcionado a mí y a los otros afiliados porque nos ha permitido tener un mayor alcance e interacción en nuestras redes sociales. Si quieres aprender a vender como un experto en redes sociales de manera orgánica, te invito a una clase gratuita tocando el link de la descripción. Y bien, comencemos con el video. El tráfico orgánico es ese tráfico que se obtiene llamando la atención en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, pero hay algunas redes como YouTube donde ya no hay que llamar la atención, sino crear el contenido que la gente quiere y no el que tú quieras. Para este video guiaré mi explicación hacia Instagram, creando una cuenta con contenido personal. Más adelante en el video me daré a explicar un poco más. Para este ejemplo necesitamos crear una cuenta en Instagram. Vamos a esta pantalla, tocamos en registrarse y llenamos los datos que nos soliciten. Pero es importante que en tu nombre de usuario en Instagram pongas tu nombre y seguido una palabra que identifique lo que tú haces. Un ejemplo sería Israel Fernández-marketer. ¿Lo ves? Dependiendo de tu nicho cambiarás esa palabra. Ahora esto que te voy a enseñar hará que tengamos más alcance. Lo segundo que haremos será tener estas aplicaciones: Spotify para encontrar música en tendencia, CapCut para editar nuestros videos, la cámara de nuestro celular para grabar el contenido que necesitamos y si subirás imágenes, Canva es tu mejor aliado. Lo tercero que necesitas es saber cómo crear este contenido, que es la idea principal de este video. Pero no perdamos más el tiempo. La cuenta que creaste en Instagram será de contenido de lo que haces en tu día a día. En pantalla estás viendo un ejemplo de una cuenta que encontré en Instagram. Como puedes observar, esta pantalla de la cuenta tiene el nombre de la persona y al final tiene una palabra que identifica lo que hace, que es el emprendimiento. Este contenido no puede hablar, por ejemplo, de marketing de afiliados porque muchas personas no saben ni siquiera qué es. Entonces, al llamar su atención con este tipo de contenidos, te van conociendo poco a poco. Otra cosa que puedes observar es que hay un copy muy cargado en la descripción de su contenido. Él habla en su copy de lo que se dedica y cómo se complementa una cosa con la otra, que en este caso es su carrera con el emprendimiento. También necesitarás hashtags de lo que trate tu contenido. En este caso, utilizar varios dirigidos a personas y otros de lo que trate el nicho, como hashtag Chile Emprendedores y negocios online. Para ello te brindaré el tamaño de hashtags y cuántos necesitarás usar en tus publicaciones. Los hashtags pequeños van de 10.000 publicaciones a 50.000. Los medianos van de 50.000 a 500.000 publicaciones. Y los grandes van de más de 500.000 publicaciones. Aquí te aconsejo que no uses hashtags que pasen de 1.500.000 publicaciones. Puedes usar un máximo de 30 y te aconsejo que solo agregues 5, máximo 10 de estos hashtags grandes. De los otros dos divide la cantidad que te sobran entre ellos. Por ejemplo, yo utilizaré 25 de los cuales 5 serán grandes y de los otros dos tamaños serán 10 y 10. Una cosa más que necesitas hacer es poner un llamado a la acción en el video y en el copy a que interactúen o te sigan, ya que al tener interacción, Instagram le mostrará a más personas tu contenido. Aquí es donde está uno de los secretos para tener más alcance. También interactúa con los comentarios de tus publicaciones para que la red te brinde más alcance. En CapCut puedes utilizar etiquetas como las flechas que están en la imagen, para que llames más su atención. Un consejo que te doy es que en Spotify busques música en tendencia. Esta aplicación tiene diferentes listas de reproducción de donde puedes encontrar estas canciones en tendencia. La agregas con CapCut silenciando el video que grabaste, como el de la imagen, que es un video de 10 segundos mostrándonos las tareas que le tocan hacer con la canción de First Class, que está dentro del top 50 global. Pero bueno, si te estás preguntando cómo vendes, bueno, todo esto que te expliqué es porque necesitas que te sigan y que Instagram te dé alcance para que estas personas puedan ver tus historias. Ahí es donde vas a vender y mostrar tus productos. ¿Y cómo lo haces? Bueno, lo que no debes poner nunca en una publicación en Instagram es un link porque te baja mucho el alcance. Para ello primero harás una historia donde las personas interactúen, como ¿sabes qué es el marketing de afiliados? Y dos opciones donde puedan responder sí o no.
Después sería una historia donde muestres un pequeño video explicando qué es, y en la siguiente puedes hacer el llamado a la acción diciendo: si quieres aprender puedes comunicarte conmigo al link de mi perfil de Instagram. Esta es una pequeña estrategia que aprendí y quise compartírtela, pero antes de irme quiero ponerte ejemplos del contenido que vas a crear, ya que no los mencioné. En mi caso lo mío es el emprendimiento digital, entonces lo que seguiré haciendo es contenido mío en la universidad o videos como motivando a la gente a que no se rindan, como en el ejemplo de la imagen, donde muestra que está a punto de hacer una tarea de su universidad y pregunta a las personas si son capaces de resolver un ejercicio también. Él tiene otro reel donde muestra la universidad donde estudia y les pregunta a las personas dónde estudian, agregando la música en tendencia que fue Ghost de Justin Bieber. Agrega un copy hablando de lo que hace, pone 25 hashtags, 5 grandes, 10 medianos y 10 chicos, y lo edita con CapCut. Esto sería todo. Este es mi canal de Marketing Afiliados Pro, donde te enseño el mundo del marketing de afiliados. Si quieres aprender más acerca del marketing de afiliados, quiero animarte que tomes una clase gratuita tocando el link de la descripción. Nos vemos hasta la próxima, espero haberte sido de ayuda.